Buenas noches en Cristo Jesús mi Señor. Hoy quiero hablar de un tema muy lindo, un tema que hay que saberlo manejar, que hay que saberlo comprender y que hay que profundizarlo en la santa palabra de Dios, que es el diezmo. El diezmo, según la palabra de Dios, si es obligatorio o no es obligatorio, a quién era dirigido, quién lo podía recibir y para quién era. Porque resulta que cuando yo comencé a investigar en la santa palabra de Dios lo del diezmo, me di cuenta de una cosa. Y me lo explica un gran sacerdote que es el padre Luis Toro. Que el diezmo era un regalo de Dios, era un regalo de la misericordia. Y sencillamente Dios nos trajo ese regalo, le trajo ese regalo hermoso al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para los que tuvieran, le dieran a los que no tuvieran. A través de Aquí en el Antiguo Testamento no muestra a través de qué, del sacerdocio de Leví, ¿cierto? Pero nosotros muchas veces yo he escuchado que cogen una cita que es Malaquías 3, 8, 10 y por lo regular siempre llegan y aleluya, gloria a Dios hermano, mire si no traes el diezmo aquí al templo hermano, lo que te vas es a condenar, porque le estás robando a Dios. El texto sí dice eso, pero vamos a leerlo y vamos a ir al contexto para que analicemos, para que lo analicemos muy bien. Por ejemplo, por eso en Malaquías 3, 8, 10, que es el tema que es el texto que siempre cogen, lo vamos a analizar porque yo de uno o dos versículos no puedo sacar toda una verdad, tengo que sacarla de toda la palabra de Dios y saber a quién estaba dirigido, o sea, a quién era, para quién era, por qué, ¿sí me entienden? Entonces no podemos pegarnos en un versículo e interpretarlo literalmente. Por eso voy a leer en este momento Malaquías 3, 7, B3, 8 al 10 y dice lo siguiente. Aquí tengo un secretario que es el que me alumbra, que es la mano derecha mía, que es mi hijo. Gerente, es el gerente, es mejor dicho el segundo al mando. Dice lo siguiente, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me robáis y decís, ¿en qué te robamos? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Traed todos los diezmos, el alfoy, para que haya allí alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Palabra de Dios. Entonces, si analizamos ahí, claro, el Señor nos está diciendo ahí que tenemos que diezmar y que es obligatorio. Pero aquí nos deja un detalle, que era en qué? Alimento y no dinero. Si miramos el versículo, Dios trae que los diezmos al templo para que haya alimento para el pueblo. Pero yo no me quedé ahí. Yo me fui al libro de Deuteronomio para que ustedes lo tomen. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 14, versículo 22 al 24, no lo voy a leer porque no hay mucho tiempo, nos explica la palabra de Dios de que ese diezmo era en granos, vino, aceite, y dice ahí que ganado, o sea, era todo tipo de alimentos del campo, y decía que se llevaba el tercer año y se llevaba el 10% al templo. Pero vamos a revisar en ese mismo capítulo 14 del libro del Deuteronomio, versículo 28 y 29, quién lo podía recibir, porque ese es el detalle. Ese es el detalle más importante, quién lo podía recibir. Entonces aquí vuelvo y llamo a mi gerente administrativo, que sea el favor y me alumbra, para leer el texto. Libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 28 al 29 dice, desde el versículo 18 dice, al fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, de tus productos de aquel año, no dinero. Y los guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita, lo que yo les decía ahorita, era el sacerdocio de ese tiempo, el sacerdote de ese tiempo, que no tiene parte ni heredad contigo, o sea, él no le habían dado nada, entonces ese era, por eso había que darle. Seguimos. El extranjero, en este momento, ¿cuál sería el extranjero? El desplazado, ¿sí o no? El huérfano y la viuda que estén en tus poblaciones, o sea, mira que eran para el pueblo, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos
haga. Palabra del Señor, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí, ¿por qué dice Jehová? Porque yo este texto este tema lo voy a tratar desde la Biblia Reina Valera. ¿Por qué lo voy a tratar desde la Reina Valera? Para que después no me digan, claro, usted lo tomó desde la Biblia católica y manipularon. No, lo estoy tomando desde la Reina Valera. Entonces, si miramos ya aquí, encontramos varias cosas. Primero, que no eran dinero. Segundo, que lo podía recibir solamente el sacerdote, pero el sacerdote lo tenía que repartir con las viudas extranjeras y los huérfanos, o sea que ese diezmo era para 4 personas, decía, y para que no le faltase comida. Y es más, lo vamos a leer en el capítulo 26, versículos 12 y 13. Aquí lo explica más literal todavía. Y vamos a mirarlo por qué. Aquí el secretario me va a volver a alumbrar, por favor, porque la verdad es que estamos un poco mal de luz. Entonces aquí dice lo siguiente, dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, versículo 12, capítulo 26 del libro de Deuteronomio. Seguimos. En el año tercero, ¿sí mira? En el año del diezmo darás también al levita, vuelve y dice ahí, sacerdote, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Comerán en tus aldeas y se saciarán. Versículos y ahí sigue explicando. Entonces, si miramos, Antiguo Testamento era obligatorio porque era un acto de misericordia para ese pueblo y el sacerdote lo tenía que repartir en esas 3 partes. Él no se podía quedar con él y no era dinero. Aquí nos vamos a ir al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento resulta que Jesús no manda a cobrar el diezmo. En 2 partes se habla sobre el diezmo, pero el Señor no dice que es una obligación pagarlo. Y lo vamos a leer. Mateo 23:23. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Resulta que en ese capítulo 23 hay una discusión bastante acalorada entre nuestro Dios y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, con los fariseos. Y entonces el Señor en el versículo 23 le recalca una cosita a ellos. Y vamos a escucharlo. No es el pueblo cristiano, no son los cristianos. Y nos vamos a dar cuenta al leer el texto. Por favor, aquí, secretario, vamos a mirar esta vaina. Dice, capítulo 3, versículo 23 dice lo siguiente, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Mire, recalquemos esa palabra, fariseos, no creyentes en Jesús. Hipócritas, ¿por qué pagáis el diezmo de la menta, el eneldo y el comino? Si miramos ahí, era alimento. Vuelvo y lo leo. La menta, el eneldo y el comino, o sea que era alimento, no era dinero. En ese momento, si había plata, tengo entendido yo que existía el denario. Y sigue diciendo, y habéis dejado lo más importante de la ley. Oiga, de la ley. Si miran que era de la ley, era de los fariseos y de la ley. Dice, la justicia, la misericordia y la fe. O sea, lo más importante que decía el Señor, incluso lo ponía por encima del diezmo. Dice, esto era necesario hacer, o sea, que era importante. Dice, sin dejar de hacer aquello. Pero mira que el Señor no les dice que tienen que seguirlo haciendo. Y vamos a tomar un texto todavía más literal todavía, donde nos habla de esta parte, que es la otra parte donde nos habla, que es Lucas 18, 9 al 14. Aquí nos va a decir algo más tremendo todavía y quiero que pongamos mucha atención en ese texto. Mucha atención, por favor. Lucas 18, 9 al 14 dice, y aquí va a contar una parábola. Dice, y unos que confiaban en sí mismos, se confían en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, y así mira, fariseo, vuelve y lo menciona. Y el otro cobrador de impuestos, el fariseo. Oiga lo que es el fariseo. Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese cobrador de impuestos. Ya se sintió muy santo el hombre. Ayuno 2 veces en la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mire ¿qué dice ahí? Diezmaba y ayunaba. Y mire lo que le pasa cuando el Señor le dice, lo que le dice el Señor. Mas el cobrador de impuestos de pie iba a una distancia
no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado más bien que aquel, porque cualquiera que se ensalce será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí hubiera sido el otro tiro para haber separado el diezmo. He dicho, no, pero el diezmo sí es totalmente necesario, el diezmo toca llevarlo, no. Mire que el que diezmaba y ayunaba no fue justificado por esas dos cosas. El otro sí fue justificado porque tuvo una oración humilde y porque se postró delante de Dios. ¿Dónde se explica bien lo que Dios mandó en el Nuevo Testamento? Lo explica Pablo en la segunda carta a los Corintios. Esto es doctrina de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nos enseña a nosotros que si el que pueda diezmar, que diezme. Igualmente la iglesia utiliza muy bien el dinero, hay muchas obras de misericordia, demasiadas. Yo ya he trabajado entre la iglesia y conozco eso. Y hay unos sacerdotes que trabajan de una forma incansable por el pueblo. Entonces, la iglesia que nos dice, el que pueda, que diezme. Pero el que no, lo que sí nos dice la iglesia es que nosotros tenemos que ofrendar. Y se lo voy a comprobar con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor. Hay algo que me impresionó mucho. De alguien, del Papa Francisco. Cuando llegó el señor de esa empresa y le regaló ese Lamborghini último modelo. Y ese hombre nos enseñó lo que es el sentido cristiano. Cuando vio esa belleza de carro que se la pusieron ahí, simplemente lo miró, lo firmó y dijo, subaste lo que esto va para los pobres de Irán. Y yo pensaba dentro de mí, si yo fuese el Papa Francisco, que tengo conductor y todo allá en el Vaticano, lo mínimo que yo hago es que llamo al conductor día del Vaticano, le digo que prendamos esa belleza de carro y le saquemos siquiera 150 kilómetros allá en esas avenidas de Roma, por lo menos que yo sienta la adrenalina por un momento y después lo regalo. Ni siquiera le movió una aguja a eso. Eso es sentido cristiano, eso es sentido, eso es desapego, eso es saber que nosotros no tenemos nada en esta tierra, ni traemos nada, ni nada nos llevaremos. Por eso me parece muy importante uno leer la primera carta de Timoteo en el capítulo 6. Nos habla algo muy lindo, nos habla sobre esa parte, que nosotros no hemos traído nada a esta tierra, ni nada nos llevaremos. Entonces, yo miraba eso y algo que he aprendido, esto que enseña la iglesia. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, todo el capítulo 9 nos habla de la ofrenda que la iglesia recibía, que ellos recibían para después llevarla a los pobres, lo que hace la iglesia, lo que hacen ellos. Y cuando yo le serví al Señor dentro de la iglesia con los grupos de oración, yo por eso nunca le pedí plata a nadie, ni lo haré jamás. Aunque ni un laico, ni un diácono, ni absolutamente nadie fuera el sacerdote puede recibir diezmo. Aunque el sacerdote tampoco puede obligar porque como tal en el Nuevo Testamento ya no es obligatorio, era en el Antiguo. Por eso el Señor ahí en Mateo 23 está poniéndolo muy clarito. Y por eso la iglesia simplemente ¿qué? Pide ofrenda. Y el diezmo como tal, los veces que nos dice la iglesia que demos un día del año, que ese es el diezmo que demos hay veces a final de año. Y eso es una ofrenda. Pero el que puede dar el 10% mes a mes lo da. Pero nunca lo van a manipular ni le van a tomar ese Malaquías 3, 8 al 10, porque era del antiguo, era de la ley y era para el sacerdocio de Leví. Y el sacerdote de Leví lo tenía que repartir en tres partes y era en alimentos, no en dinero. Pero sí la Biblia nos habla de ofrenda. Y cuando nos habla de ofrenda a uno lo toca mucho. Porque la mayoría de católicos somos muy amarrados, me incluyo yo. Uno siempre llega allá y cuando vienen recogiendo la ofrenda, uno coge ¡tin! Se mete la mano al bolsillito y uno comienza a escarbar. Y uno ya tiene una técnica tan berraca que uno siempre le pega el billete de 1000 o al de 2000 o a la monedita de 500. Por eso decía un predicador muy bueno dentro de la iglesia, decía que los billetes de 50.000 pesos y los de 100.000 pesos no van a ir al cielo porque no les gusta ir a misa, no van a misa, eso no lo sacan allá. Y es verdad, nosotros no lo sacamos. Entonces, en el capítulo 9 vamos a mirar qué es lo que dejó el Señor. Porque aquí está la iglesia como tal, ya practicándolo. Y vamos a leerlo. Y yo reto al que quiera que me muestre dónde Jesús dijo, por favor, pagan el diezmo, porque es algo que tiene que pagar, no ahora. Eso no existe.
ni donde Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni ninguno de los apóstoles cobraron diezmo. Sencillamente aquí cobran ¿qué? Ofrenda. Vamos a leerlo, por favor. Aquí con mi gerente administrativo me va a leer. Ven, me va a alumbrar. Entonces aquí vamos a mirar. Todo el capítulo 9 habla para cuando ustedes lo quieran revisar. Pero voy a tomar algunos versículos para no alargarme con el video. Listo. Va a tomar 9, segunda de Corintios 9:5. Todo el capítulo 9 habla sobre la ofrenda. Pero va a tomar del 5. Primero el 5 dice: Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y que preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que en esta lista, para que esté lista como ofrenda generosa y no como tacañería. Ay, 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 eso es para nosotros. Nosotros los católicos que somos tan amarrados. Y yo me quedo aterrado de eso, la misericordia de Dios. Tan poco que ofrendamos, tan tacaños que somos y la cantidad de horas de misericordia que hay. Increíble Dios como obra en esta iglesia, a pesar de que nosotros somos así. Yo en primer lugar, para que no van a decir, Julio que se cree muy ampliecito, no. En primer lugar yo. Sigamos leyendo. ¿Me alumbra por favor? Listo. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Oiga, para que sepamos, cuando ofrendemos, ofrendemos de verdaderamente como es, con amor, y si podemos ofrendar bastantico, hagámoslo. No le tengamos miedo. Que yo que he trabajado entre la iglesia, sí, hay gente muy mala, pero hay gente que le sirve a Dios con un amor impresionante. Listo. El que siembra generosamente, oiga, también segará generosamente. Imagínese, recibirá, dice, que cada uno, oiga, aquí está lo que dice la iglesia. Si usted no echa ni un billete ni una moneda en la iglesia católica, usted nadie lo mira feo, ni nadie le dice nada. ¿Por qué? Porque es que la iglesia piensa como piensa Jesús. Y de esta manera piensa Jesús, oiga, y así piensa la iglesia. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea que yo tengo que dar, ¿qué? Lo que nazca de mi corazón. Si no me nace, no me nace dar nada, no doy nada. Y si me nace dar mucho, doy mucho. Pero hay una promesa, que el que ofrenda bien, Dios le multiplica y le bendice. Y eso es verídico. Y mire lo que sigue diciendo ya viene el versículo 7, dice, él obra en su corazón, dice, no, oiga, sigue diciendo, perdón, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es, ¿para qué? Para que abunde en vosotros toda gracia, oiga, gracias también nos da, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, y es verdad, lo digo por experiencia. Ha habido momentos en que yo, o sea, que Dios o sea, que uno trata de ofrendar dentro de la iglesia en lo poco que se puede y Dios le multiplica a uno en la casa. Dios lo bendice a uno. Y cuando no he tenido la forma de no dar nada, pues no doy. Como en este momento que está la cosa difícil por la pandemia y todo. Pero sin embargo, nunca en la iglesia nos han dicho que tenemos que dar. Porque Dios siempre nos pide que demos lo que podamos y desde el corazón. Porque yo cómo voy a sacar un diezmo si no tengo ni para darle comida a mis hijos y a mi esposa, cómo voy a sacar de lo que no tengo. O sea, Dios no necesita dinero. En la iglesia sí se necesita para hacer obras, pero en la medida en que podamos. Dios nos dejó la primera responsabilidad, que es nuestra familia. Y voy a terminar con algo que sigue diciendo acá, muy bonito. Dice, entonces dice, mire lo que dice el Señor. Vuelvo atrás, dice, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, y que abundéis para toda buena obra, como está escrito, ya como está escrito. Espació y dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. El que da con amor, Dios lo bendice y le multiplica. Pero tengamos en cuenta algo, ya en el Nuevo Testamento es ofrenda, no obligada, no diezmo obligado. El diezmo era obligatorio en el Antiguo Testamento y no era en dinero, era para los pobres, huérfanos, viudas y el sacerdote. Alguien me dirá, todos somos sacerdotes por el bautizo. Si nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautizo. Pero si nos vamos al libro de Hebreos en el capítulo 5, versículo 1 al 4,
nos habla de qué, que hay otro tipo de sacerdocio, que es el sacerdocio escogido por Dios, consagrado. Nosotros no somos sacerdotes consagrados, nosotros somos sacerdotes por el bautizo. Entonces, si eso fuese así, entonces si yo voy a mi iglesia, si yo también soy sacerdote y tengo derecho a cobrar el diezmo por eso, entonces que cada 8 días lo cobre un feligrés diferente. Si eso es de ese tamaño. Pero no, una cosa es el sacerdote consagrado por Dios, elegido por Dios, y lo pueden leer en Hebreos 5:1, que dice que fue escogido de entre los hombres para hacer sacrificios y ofrendas por el pueblo. O sea, fue escogido dentro de, dice, él no se llamó a sí mismo, fue Dios quien lo llamó y lo escogió. Y ahí coloca un caso como en el caso de Aarón. Hebreos, Nuevo Testamento, Hebreos 5:1 al 4. Entonces, bien importante, yo los invito a que cuando tengamos la oportunidad de ofrendar en nuestra iglesia, que ofrendemos con amor, porque hay una promesa de que Dios nos multiplica, pero nunca presionados, ni por miedo, porque Dios no me va a mandar al infierno por no, por no dar el diezmo, porque Dios va mucho más allá de eso, porque Dios conoce nuestras necesidades, porque Dios conoce nuestros corazones, porque Dios sabe en qué medida nosotros podemos. Dios los bendiga.